Hello, everyone. We are so happy to be here, and we welcome you to this session where we are going to explain uh, a project we are developing related to Maria Montessori and Scratch. Let me let me introduce a little bit the project. This is a project about pedagogy, where we have imagined what Maria Montessori would do with the Scratch, how she would present it to the children. We are sure she would love it. In the Montessori method, stories and tales are very important in all. Las historias y los cuentos son muy importantes como para poder alentar la imaginación de los niños. Por ejemplo, imagínense un grupo de niños sentados en el piso, en torno a una silla, una profesora sentada en su silla que les dice, les voy a contar una historia. Y les dice, hay un mundo que se llama Scratch, que tiene una serie de personajes y estructuras, y en este mundo los personajes se llaman Sprite. Y en un lado del mundo están las instrucciones, el otro lado del mundo están los brotes o los sprouts. Las instrucciones pueden viven en casas y en medio hay un jardín donde juegan y se divierten juntos. En este panel vamos a hablar sobre cosas como esta. Pero antes que nada, déjenme presentar a las personas que van a estar conmigo el día de hoy. Tenemos un grupo de expertos increíbles que están representando sus organizaciones, de las organizaciones que llevan tiempo trabajando en este proyecto. Primero tenemos el equipo de coordinación. Tenemos a María Merrocal y a mí, a Jordi Freixenet. También formamos parte de la Universidad de Girona, del equipo de investigación. Además, tenemos a Sarah Kennedy de Water Park Montessori International. Ella tiene ya maestría en conocimientos en la educación Montessori y ha trabajado con Montessori y con Scratch. Y finalmente tenemos una profesora de inglés de una escuela rural, de escuela Tarsia en Rumania, Delia Pirvu. Ella tiene experiencia trabajando con alumnos de grupos de minorías y su trabajo nos ha llevado a conocimientos prácticos sobre la multiculturalidad en nuestra enseñanza. Así que muchísimas gracias, Sara, Beria, María, Edward, por estar con nosotros en esta sesión. Esta sesión la tenemos planeada con este esquema de propuesta. Primero, vamos a responder a por qué María Montessori utilizaría Scratch. Después, vamos a brindar un poco de contexto sobre el proyecto. En tercer lugar, vamos a presentar una secuencia de talleres y actividades que consideramos María Montessori le presentaría a los niños, que sería como Montessori le presentaría Scratch a los niños por primera vez. Y después vamos a escuchar algunos testimonios de profesores y maestros, maestras que han participado en el proyecto. Y finalmente, queremos escucharlos a ustedes. Queremos concluir tomando nota de sus sugerencias y tratando de responder a sus preguntas. Bien, comencemos con esa pregunta. La uno. ¿Por qué María Montessori sería una Scratcher? Sara, ¿nos puedes compartir algunas ideas? Sí, claro, puedo intentarlo. Nunca la conocí, pero de lo que aprendí es leer sobre ella, de leer su trabajo, su obra. Ella amaba la tecnología, le encantaba utilizar nuevas tecnologías con los niños y veía la tecnología como una herramienta para que la humanidad siguiera avanzando. Entonces, definitivamente no me cuesta trabajo imaginarme que María Montessori sería una Scratcher o una promotora de Scratch.
Cuando hablamos de la alfabetización, por ejemplo, alfabetización musical y el conocimiento musical, María Montessori pensaba que todo el mundo debería poder escuchar, leer y aprender a tocar la música y a tocar algún instrumento musical, que no solo para personas talentosas o para artistas, sino que la música nos pertenece a todos y que debería utilizarse como un medio creativo para expresarnos. Y nosotros quisiéramos hacer una pausa y Mitch quizás tenga un esquema similar para la programación. Queremos enseñarle a todos los niños y a todas las personas a programar. No solo es para gente talentosa y solo para ingenieros o expertos, sino que programar nos pertenece a todos y deberíamos usarlo todos como una forma de expresión. Fantástico, Sara. Muchas gracias. Bueno, más adelante vamos a retomar esta pregunta, pero déjenme contarles un poco sobre el contexto del proyecto. Este proyecto se le atribuye a esta mujer, la que lleva el suéter verde. Se llama María Antonia Canals. María Antonia murió el año pasado. Ella era maestra y también profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Girona. María Antonia nos enseñó Montessori. Ella aprendió directamente de María Montessori y ella también ayudaron a fundar una escuela en España y en Barcelona. Bueno, asistió a esa escuela. Y con María Antonia aprendimos lo que es la importancia del aspecto social. A María Antonia siempre le importó la educación de los niños y sobre todo de los niños más pobres. Muchísimas gracias, María Antonia, por lo que nos has aportado, por lo que nos enseñaste. Este proyecto se llama Montec, como Montessori Tech, y está cofinanciado por el programa Erasmus de la Unión Europea y busca tratar de responder a esta pregunta de una manera práctica. Si María Montessori estuviera viva hoy, ¿cómo podría incorporar la tecnología en el aula, manteniéndose fiel a su enfoque educativo? Y de la misma manera en que lo hicieron María Montessori y María Antonia, pues nuestro enfoque también es en toda Europa y en escuelas multiculturales. Por ejemplo, escuelas en España donde tenemos hijos de familias inmigrantes o en China o en Bulgaria, por ejemplo, donde tenemos muchas minorías o en Grecia, donde tenemos muchas escuelas con niños que vienen de familias de refugiados. Nuestro proyecto tiene como objetivo los profesores, las profesoras que trabajan en estas escuelas y los aliados del proyecto. Son un grupo de 8 socios. Son expertos en tecnología creativa. Son la Universidad de Girona, Zafira, en Bolonia, Italia. Tenemos también 2 aliados de Montessori, Montessori Palau en Girona. Y también World Park Montessori en Cork, en Irlanda. Y también tenemos expertos en formación de profesores. Tenemos Action y Loris en Grecia. También tenemos al Centro de Formación Creativa, Center for Creative Training en Bulgaria. Y también tenemos un centro en Craiova, en Rumania. Pero el objetivo del proyecto es que los profesores participen, los maestros participen en cada etapa del proyecto, así que las personas que participen que sean creadores desde cero. El proyecto es un proyecto de 3 años, empezó en el año 2021. Este año ya escuchamos a los profesores, a los maestros, maestras de las escuelas multiculturales y creamos la primera guía en inglés para un uso interno. Empezamos 2022 capacitando a 35
profesores, profesoras, en un curso de capacitación intenso de 3 días en Girona. Y les dimos unos 4 meses para implementar lo que aprendieron en Girona, en sus escuelas. Y después nos reunimos otra vez en Atenas en el mes de junio para escuchar sus comentarios, retroalimentación. Mejoramos la guía y se publicó la segunda versión, esta vez pública, y se ha traducido a los idiomas de septiembre, distintos idiomas desde septiembre de 2022 hasta finales de este año. Estamos capacitando en los distintos países del proyecto de nuestros socios y estamos utilizando nuestros propios idiomas. En este momento hemos formado ya a 350 maestros y nuestro objetivo son 500. María, ¿nos puedes contar un poco del contexto del proyecto, por favor? Sí, claro. Les puedo hablar sobre el sitio web de nuestro proyecto. Pueden tener acceso al sitio web a través del código QR o a través de la dirección que aparece en la parte superior de la pantalla. Aquí tenemos un resumen del método y da información también general sobre el proyecto. También nos muestra una guía. La guía que mencionaste, la guía está disponible en 9 idiomas, entre ellos el inglés. Así que por favor no duden en descargarlo, revisarlo en este momento, si les gusta. La guía Montec tiene 3 capítulos. Tenemos primero una sesión de presentación. Después tenemos la metodología recomendada. El primer capítulo es sobre la historia de la tecnología y es una línea del tiempo, un cronograma para poder contextualizar cada una de las actividades. Capítulo 2 nos habla sobre los puntos fundamentales de la computación creativa y el tercer capítulo incorpora la tecnología. Si revisamos la estructura interna de los talleres, pues sigue la espiral de Resnick. Por eso es importante que tiene un encabezado y tiene colores que indican las diferentes fases para asegurarnos de que los maestros, maestras nos ayuden o ayuden a los niños a pasar por cada una de las fases. Algunos de los talleres incluidos en la guía son unplugged, plugged o desenchufado, enchufado, una combinación de ambos. Podemos ver aquí algunas imágenes. Y en lugar de que nos centremos solo en las pantallas, pues maximizan el aprendizaje. Nos inspiramos de los materiales del equipo de Scratch y de los demás, por ejemplo, de Tinkering Studio, de Makey Makey, de Microbit y de Lego. Pero quizás se preguntan qué significan o qué son estas actividades. Bueno, quizás Sara pueda explicarnos un poco más sobre el tema. Sí, claro. Hay varios aspectos. Ambos siguen el principio Montessori y facilitan su implementación. Empezamos con Spark. Es una historia que explicamos y para los que conocen el método de Montessori, por lo general contamos una historia, un relato para presentar un tema. Después tenemos una elección libre y una de las sesiones era el elegir, que era un aspecto importante y estamos de acuerdo. Sí, después hay la opción de que los niños elijan libremente con qué quieren trabajar y cómo quieren abordar un proyecto. Y después tenemos demostraciones de pequeños grupos, es decir, tomamos a algunos estudiantes y les damos una presentación sobre un tema clave que quizás les cueste trabajo y les damos una clase sobre ese tema en específico y después les damos un nuevo reto y los alentamos a que sigan trabajando independientemente y que le den seguimiento a la actividad.
El feedback es otra actividad que utilizamos y vemos ahora aquí el diario. Aquí tenemos algunas ideas de parte de los estudiantes y realmente enfatizamos el journal, el diario, que hay una reflexión sobre el trabajo que están haciendo, que han hecho, que hicieron, dibujaron algo y queremos revisar, bueno, qué hiciste, cómo te fue y que también le den retroalimentación a sus pares sobre el trabajo hecho. Y también mencionamos que está bien no haber terminado completamente y al compartir o después de compartir podemos retomar una actividad. Y la idea del diario es importante para poder llevar un seguimiento de lo que hacemos. Y también enfatizamos muchísimo el feedback, la retroalimentación, y eso está construido en Scratch con el aspecto colaborativo que tiene. Puedes colaborar con proyectos, puedes mezclar y también puedes dar retroalimentación constructiva. Practicamos cómo se da un buen feedback en el proyecto. Bueno, muchas gracias, Sara. Ahora les vamos a explicar cuál es la secuencia que consideramos que seguiría María Montessori para poder presentar por primera vez Scratch ante los niños. En la guía presentamos diferentes actividades que representan diferentes formas de aprender. Creemos que la imagen deberá presentar diferentes opciones para que los niños puedan elegir la que les guste más. Nos preocupa que algunos de nuestros estudiantes, de los que llegan a la Facultad de Educación en nuestra universidad, pues que quizás ya conozcan Scratch o algunos que no lo conozcan en absoluto, pero es muy importante adaptar Scratch a la diversidad de niños. Es importante, sí, seguir nuestra pasión y que se pueda dibujar, pero también se trata de presentar Scratch con diferentes estilos de aprendizaje, desde instrucciones hasta la exploración. Presentar Scratch diciéndoles que, bueno, que es una herramienta para que den vuelo a su imaginación. También presentar Scratch como una misión que pueden seguir o el reto de los 10 bloques como un entorno preparado específicamente para promover que se aprendan cosas nuevas, que se descubran. Aquí tenemos 10 formas distintas para descubrir, perdón, Scratch. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Edward. Edward, ¿nos podrías contar un poco sobre estas formas en las que podemos aprender Scratch? ¿Con Scratch? Sí, claro. Hola a todos. Como dijo Georgie, hay muchas formas distintas de presentar Scratch y sugerimos que el educador explore varias de estas opciones con sus estudiantes y de esta forma los estudiantes pueden descubrir de qué forma les gusta más aprender. Y por supuesto que hay algunas formas usuales de presentar Scratch. Quizás podríamos llamarles las formas clásicas, como tutoriales, los tutoriales que vemos ahora en la pantalla. Los tutoriales están muy bien diseñados y implican muchos juegos y por lo general involucran a los niños y a los profesores. También tenemos otras formas clásicas, por ejemplo, que el educador da el tutorial y pueden hacer una demostración con Scratch, por ejemplo, con un proyector ante toda la clase para mostrar algunas ideas, conceptos y después se le da la oportunidad a los niños de que ellos exploren. Es importante mencionar que estos métodos no son excluyentes, sino que se pueden combinar entre ellos. Y eso es precisamente lo que le estamos sugiriendo a los educadores. Hay más formas. Durante la conferencia Scratch seguramente ya conocen las tarjetas de Scratch.
Scratch cards son muy conocidas y pueden ser muy útiles. También hemos visto algunos educadores utilizando estas tarjetas de una manera instructiva. Por supuesto que esa no es la idea. A nosotros nos gusta presentar las tarjetas de Scratch como misiones, como desafíos que tienen que hacer los niños y que tienen que colaborar y compartir para poder resolverlo. Las tarjetas Scratch también son perfectas para poder promover el crecimiento. Cuando los niños están aprendiendo con las tarjetas de Scratch, pues deberíamos darles el tiempo de explorarlos ellos y después tiempo para que se lo expliquen a otros niños. Otra actividad clásica que ya mencionó Jordi es el desafío de 10 bloques del currículum de computación creativa Creative Computing Curriculum. Y como mencionó Jordi, este desafío de 10 bloques es un entorno diseñado específicamente para descubrir. Y esta idea de un entorno preparado está muy vinculada con la pedagogía de Montessori. Y esta idea de empezar con unos cuantos bloques y explorar qué puedes hacer con ellos y descubrir. Creemos que es fabuloso utilizarlos. También hay actividades como el KidBot, como el niño bot. Seguramente también lo conocen, es una buena actividad para presentar la programación y puede conectarse con Scratch. También se puede utilizar para utilizar cualquier otro lenguaje de programación. En el Kitbox dividimos al aula, el salón, a los alumnos en grupos y hay un niño que juega como si fuera a ser el robot y los demás tienen que programarlo, tienen que darle instrucciones con papel o en el pizarrón, con Scratch, con lo que sea. Y deben programar el robot. Y de esta forma aprenden una serie de secuencias, instrucciones. Son actividades que pueden implementarse desde el kinder, pero también a otras edades. Hemos hecho esa actividad con adolescentes también. Y al hacer eso, por supuesto que les tenemos que dejar crear nuevas instrucciones, dar nuevas instrucciones. Y también tenemos esta actividad de KidBot y se complementa con Scratch. En este caso, uno de los niños está jugando el rol de Scratch con el lenguaje Scratch y está utilizando, lleva puesta la interfaz de Scratch y los demás niños físicamente le asignan las demás tareas y le piden al robot, al niño, que haga las actividades y así aprenden los pasos básicos de la interfaz y de las instrucciones. Otra contribución importante de Montec es esta idea de explorar cómo podemos utilizar historias y relatos, justo como lo estaba haciendo Jordi al principio de la presentación. Y esto también está muy vinculado a la pedagogía Montessori. Y ahora podemos ver este video donde Sara nos muestra esta idea. Hola, el día de hoy les quiero contar una historia sobre un mundo nuevo. Y hay mucho que pasa en ese mundo. Pero también hay mucho orden. Y para que haya paz y armonía y que todo el mundo se lleve bien, tienen que ocurrir ciertas cosas especiales en este mundo para que todo el mundo se lleve bien. Hay mucho orden. Así como en nuestro propio mundo y en la naturaleza y tenemos leyes y todo el mundo sigue las leyes. Bueno, en este mundo también. Es lo mismo. De este lado podemos ver que hay una ciudad, toda una aldea de instrucciones. Esta es la aldea de instrucciones. Y está muy ordenada, como ves, todos están alineados, todos están en sus casitas, en orden, bien etiquetados, sabemos quién es quién exactamente y también tienen colores especiales. En este primero, la casa azul dice, ¿qué dice? Motion.
moción o movimiento. Estas son instrucciones muy fuertes, muy activas. En esta familia están muy orgullosos de sí mismos, hacen muchas acciones. Hay algunos aquí que ya enlisté. Y esta familia vive en la casa de moción. Bueno, vamos a hacer la de moción. Y vamos a poner esta. La voy a poner en la sección de instrucciones. ¿Me puedes decir qué dice aquí? Muévete 10 pasos. Como puedes ver, esa es la acción. Y le va a decir a él, le va a indicar a alguien cómo hacer algo. Entonces, abajo acá tenemos la familia morada. La familia morada, siempre. Bueno, son algo vanidosos y les gusta cuidar mucho cómo se ven. Y como puedes ver, el techo dice apariencias, ¿no? Entonces son muy conscientes de cómo lucen. Entonces aquí dice cambia tu tamaño por 10 y nos dice cómo cambiar para vernos de manera distinta. Entonces eso lo haría más grande. Pues sí, depende de si es más, lo haría más grande, si es menos, lo haría más pequeño. Pero cualquier cosa en esta burbuja, de hecho, lo puedes cambiar el número. Pero es muy específico, depende de la instrucción. Tienes que asegurarte de darle bien la instrucción. También acá tenemos una familia amarilla. Y estas, las hermanas, son bastante orgullosas. Están orgullosas de sí. Y les gusta dormir y se toman descansos de vez en cuando, pero en cuanto les digas algo, en cuanto las activas, actúan. Voy a tomar esta. Dice cuando la bandera roja haga clic. Ahora, las instrucciones son igualmente importantes. No hay ninguna instrucción que sea más importante que otra. Están en la misma jerarquía. Así como todos los jugadores en un equipo de fútbol o de básquetbol, donde todos los jugadores son importantes, solo que tienen roles distintos, esto es lo mismo aquí en el mundo de las instrucciones. Todas son igualmente importantes, pero tienen todas un papel muy específico que realizan y todo funciona en armonía. Ahora, esta, ves que te conté que a veces se van a dormir o a veces brincan y empiezan a actuar. Bueno, estos son los eventos y esos te indican cuando empieza algo. Entonces, si establezco estas instrucciones así, esto significa que cuando hagas clic en la bandera verde van a ocurrir estas dos cosas. Entonces, ellas determinan cuando pasa algo. Bien, súper bien. Aquí tenemos todas esas instrucciones, pero ¿a qué le están dando instrucciones? Y para eso tenemos que ir al otro lado del salón de juegos para ver dónde viven nuestros personajes. Aquí tenemos a Ben, por ejemplo. A Ben le gusta mucho jugar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar todas estas instrucciones, estas familias, para poder seleccionar una, tal y como lo hicimos acá, para darle instrucciones a Ben, para que sepa cómo debe jugar aquí en la sala de juegos. Está padre, ¿no? Entonces, aquí ya le dimos una serie de instrucciones. Dice, cuando hagas clic en la bandera verde, Ben, porque este es el sprite del personaje, Ben se va a mover 10 pasos y va a cambiar de tamaño 10 veces. Bueno, va a ser difícil porque tenemos estas piezas que en realidad no pueden cambiar de tamaño, pero este mundo sí existe. El mundo es un programa que se llama Scratch y de hecho vamos a poder elegir de todas nuestras familias de casas instrucciones para crear una serie de instrucciones o códigos que le van a indicar a Sprite cómo puede jugar. Así que a pesar de que no podemos cambiar su tamaño por 10 en la vida real, sí podremos hacerlo en el programa
en la computadora. Bien, entonces vamos a ver, si hago clic en verde se va a mover 10 pasos y después vamos a tener que cambiar de tamaño y se va a hacer así. Lo que tú puedes hacer es divertirte revisando todas estas casas y cada una de ellas tiene un nombre. Y a lo mejor podrías adivinar qué tipo de instrucciones le va a dar a Ben, incluso antes de que veas cuáles son. Ese es el mundo de Scratch. Y una vez que lo hayas revisado, puedes probar, por ejemplo, elegir algunas instrucciones. Y así juntos vamos a poder abrir las computadoras, entrar a Scratch y vamos a ver esta misma idea, que no se va a ver exactamente igual, pero seguramente vas a reconocer los colores, los nombres. Y dentro de cada casa vas a encontrar las mismas instrucciones que tenemos aquí. Vas a encontrar a Sprite también y también el salón de juegos. Así que puedes jugar con eso y puedes hacer tu propio código y puedes intentar darle instrucciones. Bueno, entonces te dejo que juegues en este mundo y cuando estés listo te podemos mostrar el mundo de Scratch. Perfecto, Sara, no sé si quieras comentar un poco. Sí, yo no tenía ningún niño, solo mis hijos. Uno de mis hijos fue el participante y mi hijo mayor fue el que grabó. Pero está genial empezar así porque no hay presión, no hay como ninguna preocupación de que, "Ay, ¿qué va a pasar si hago clic aquí o allá?" Y de hecho en las imágenes que ven tenemos una capacitación de los profesores y también una imagen de los niños jugando. Y es sencillo, se puede imprimir fácilmente y es parte de los materiales incluidos en el proyecto. Y puede ser tan elaborado o tan sencillo como los recursos que tengan disponibles. Es una forma sencilla pero divertida para involucrar a los niños y que empiecen a entender el mundo. Ok, muchas gracias. También podemos descubrir Scratch con juegos. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Esa es una de las actividades de la guía y estamos aprendiendo secuencias y los elementos básicos de Scratch. En este caso, los niños doblan el pedazo de papel y pueden jugar con él. Tienen que seguir las instrucciones, pues el niño informa cuáles son las acciones ocultas detrás de cada pestaña. Y estas, por supuesto, son instrucciones de Scratch. También tenemos actividades como la actividad de hacer caras. Y esta es una actividad diseñada por The Tinkering Studio. Como dijo María, aquí nos inspiramos de varias ideas y de nuestros socios. Nos gusta la idea de hacer caras con Scratch y utilizar objetos de la vida diaria para aprender computación. Y en Montec nuestras escuelas son escuelas multiculturales y también queremos que nuestras pedagogías sean relevantes para cada cultura y nos gusta por eso involucrar a las diferentes culturas que están presentes en el aula y por eso modificamos un poco esta actividad de hacer caras para que los niños puedan explorar las máscaras tradicionales de su propia cultura, de las culturas presentes en el aula y que puedan traer estas máscaras al salón de clases y después pueden jugar con Scratch y las máscaras.
Ahora Sara nos puede explicar la siguiente actividad. Otro concepto que estamos intentando enseñar es que los conceptos que son muy importantes para programar son muy importantes en otras partes y las encontramos en otras partes de nuestro mundo. Por ejemplo, los loops. También podemos hacer loops o como sí, círculos y circuitos de baile. También se puede establecer una secuencia como la que se ve en la parte superior o en el pizarrón. Y también tenemos un beat sencillo, 4 beats, 4 tiempos y bailamos en loop. Y también preguntamos, bueno, ¿seguimos así o a veces se altera de vez en cuando? Lo cambiamos, pero fue una manera desconectada de entender qué es un loop antes de pasar a la parte digital. Y ahí se pueden hacer proyectos de fiestas de baile y se puede implementar ese proyecto, ese concepto. Bien, Delia, ¿nos podrías hablar sobre este proyecto de monstruos con variables? Claro, los monstruos con variables son otro taller que busca manipular los objetos. Y aquí los niños manejan diferentes formas, por ejemplo, partes del cuerpo, brazos, piernas. Y al principio de la clase, la profesora tiene que explicar las variables y explicar también cómo se pueden poner creativos con las variables. También se da un ejemplo construyendo un monstruo y después los niños pueden jugar. Y empiezan a crear su propio monstruo. Y al seleccionar una serie de instrucciones, también se les invita a reflexionar, a compartir y utilizar el diario, dibujar el monstruo y también escribir una serie de instrucciones, la serie de instrucciones que utilizaron para poder reflexionar más sobre lo aprendido. También tenemos la versión conectada o enchufada de este taller y a los estudiantes se les muestra un tutorial. Pero el tutorial no es para enseñar las variables, sino para generar curiosidad en ellos y después ellos van y trabajan en Scratch y utilizan un monstruo y el sprite como los ojos y tienen que ingresar a un valor entre 1 y 3 y la idea es que puedan trabajar solos, que exploren. Esta es una tarea un poco difícil y necesitan experiencia previa en Scratch, pero si les llega a costar trabajo o si cometen un error, tienen que hacer un debugging para revisar y ver qué pasó, dónde estuvo el problema. Y de esta manera pueden aprender de forma independiente solos. Vamos a revisar cuál es la conexión entre cómo María Montessori sería una Scratcher. María, ¿nos puedes ayudar? Sí, claro. Creo que creemos fervientemente que María Montessori sería una Scratcher. Y también hay que tomar en cuenta que Scratch respeta las diferentes formas de aprender de los niños. Y también es muy importante porque los niños pueden elegir el tema que prefieren. Se respeta al niño, hay una motivación intrínseca, es un entorno preparado, estamos hablando de autoaprendizaje.
El niño es independiente y también tiene cierta libertad dentro de ciertos límites. Así que yo creo que María Montessori estaría a favor de Scratch. Gracias, María. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios de los maestros y maestras que han estado involucrados en los proyectos. Delia, ¿podrías contarnos un poco sobre estas fotografías y los niños? Sí, claro. A lo largo de todo el proyecto hemos tratado de alcanzar ciertos tipos de comunidades de niños. Y ya se ha dicho anteriormente, hemos tratado de ponernos en contacto con migrantes, también con comunidades desaventajadas en Rumania y en Bulgaria, también poblaciones romaníes. Les voy a hablar sobre las escuelas en Rumania para darles un poco de contexto. Yo vivo y enseño en Rumania. Y de hecho tenemos dos tipos de escuelas. Tenemos escuelas bien equipadas y traté de seleccionar imágenes para demostrar esto. Tenemos escuelas bien equipadas donde los niños aprenden y estudian. Y también tenemos escuelas donde no están bien equipados, que están principalmente en áreas rurales. También ahí viven niños romaníes, pero también viven algunos niños rumanos. Y en general, podemos ver que hay algunos problemas que tienen que atenderse. Algunos de estos problemas se atendieron. Em, También tenemos problemas, por ejemplo, falta de instalaciones escolares. En otros casos, los temas de estudio son demasiado difíciles y no se entienden. También suele fallar el hecho de que no hay métodos de participación activa por parte de los estudiantes y en ocasiones se deja poco tiempo para explorar, se dejaba poco tiempo para explorar y demasiado tiempo instruyendo. Esto se ha modificado, ya no es el caso, y he recabado una serie de testimonios de los profesores, profesores que estuvieron involucrados en el proyecto y que tienen experiencia en la implementación de estos talleres en sus aulas. Y les voy a leer algunos de estos testimonios. Tenemos, por ejemplo, a Cristina, que nos dice, yo también aprendí algo de mis estudiantes, me recordaron lo importante que es el trabajo en equipo y me hicieron darme cuenta lo creativos que son y que el tiempo de habla de los profesores debería reducirse y dejar más tiempo para que los niños piensen y reflexionen. Tenemos aquí otro ejemplo de testimonio. Tenemos a Ana que dice, trabajaron juntos, se ayudaron y hicieron muchas preguntas. Se sintieron tenían mucha curiosidad. También tenemos algunos testimonios de estudiantes y ellos dicen, me di cuenta que todos mis colegas son como yo. Me di cuenta que necesitas intentarlo una y otra vez para tener éxito, eso dice mi hija. Estos son algunos ejemplos de hojas de los diarios de los niños y también citas como
trabajábamos mejor en equipo, nos ayudamos mutuamente. Y también trabajar con tantos profesores, que no suele ser el caso porque por lo general se tiene una escuela, un aula con un grupo de estudiantes y un profesor. Pero los proyectos europeos me sacaron de Rumania y me presentaron eh, a muchos otros profesores alrededor del mundo, y ellos a su vez me ayudaron a conectar con otros profesores en Rumania que no conocía previamente. Y pude identificar algunos puntos fuertes en estas actividades hablando con los profesores. También establecimos que actividades intra o curriculares, actividades de diferentes temas, mejora y hace que las actividades sean más atractivas. También pues, encontramos formas de crear nuevos métodos o desarrollar los propios. También se le permitió entrenar a los profesores para que utilicen la tecnología en las clases, y actualmente las escuelas en Rumania tienen más tecnología que la que tenían antes, pero los profesores tienen que entrenarse y no deben tenerle miedo a la tecnología. Pues sí, las cosas pueden salir mal. Quizás no aciertes en todo, pero necesitas empezar por algo. Y dentro de estos grupos nos hemos dado cuenta que también hay puntos que se pueden mejorar, como en todo. Los puntos débiles son, por ejemplo, que en ocasiones a los niños les cuesta trabajo trabajar en equipo cuando trabajan con Scratch, porque todos quieren tener el poder, ¿no? Digamos, todos quieren estar en el control de la computadora. También dimos cuenta que el nivel de lectura de los niños de primer grado hizo que dependieran mucho de la maestra. También los niños hijos de migrantes, minorías o refugiados no siempre asisten a la escuela, tienen un nivel de asistencia bajo, y esto disminuyó el impacto de Montec. Y también es importante atender la cuestión del nivel de adaptabilidad de un profesor cuando se trata de diferentes aprendizajes. Gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Delia. Ahora ya estamos en el último punto y nos gustaría escuchar al público. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario? Voy a dejar esta última diapositiva donde aparece nuestra información de contacto. Si les interesa el proyecto, por favor, escríbanos. Vamos a tener una formación en línea en inglés el próximo otoño, y vamos a ofrecer la posibilidad de aprender un poco más sobre el enfoque Montessori a Scratch. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Hay preguntas? Preguntan la edad de los niños para los proyectos, porque también preguntan, ¿empezamos con Scratch Junior o pasamos directo a Scratch? Bien. Pensamos que el proyecto está dirigido para niños de educación primaria. Gran parte de las actividades son para Scratch, pero sí hemos capacitado a algunos profesores, algunos maestros y maestras de kinder, y hemos adaptado algunas de las actividades en la guía para que se adapten a Scratch Junior también. La segunda parte, utilizan bloques de programación sin la pantalla, o sea, bloques de programación desenchufados o fuera de línea, sin pantalla. Sí, yo creo que eso sí lo demostramos en el video, ¿no? En la historia que compartimos. Así que sí. También hay una pregunta en el chat.
mantienen contacto, le siguen dando apoyo a maestros que se comprometieron a utilizar el currículum o cada ubicación tiene su propio apoyo, su propio centro. Jordi, en el proyecto, inicialmente en el año 2022, teníamos a profesores de todos los países aliados y luego estos profesores se convirtieron en entrenadores y luego estos entrenadores están en contacto con las personas que se están formando actualmente y que los que enseñan actualmente en España, en Rumania, en Grecia, en Noruega. Así que sí, sí mantenemos contacto con los maestros, maestras y trabajan con nosotros. Les hacemos una encuesta al principio y al final y pedimos también retroalimentación de su parte y queremos mantenernos en contacto con ellos y saber si lo que incluimos en la guía funciona o no y también saber cómo podemos mejorarlo. Y su información de contacto siempre está ahí. Así que ocasionalmente recibo correos de profesores que están en sus aula y me preguntan, ok, ya intentamos esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos puedes dar alguna sugerencia? Siempre este tipo de preguntas son bienvenidas. Perfecto. Tenemos unos 5 minutos más para preguntas. Tenemos también algunos comentarios. Hay comentarios sobre Brain Break y como educadora no estoy acostumbrada. Sí, el movimiento constante en las aulas, pero sí, son actividades para levantarse, moverse y que fluya la energía. Tracy nos dice, qué gusto ver los puntos fuertes y también los débiles de el proyecto. ¿Están haciendo algo para atender estos puntos más débiles? Hemos notado durante la implementación que pues en una situación nos dimos cuenta que no tenían mucha experiencia trabajando en grupos, en equipos, porque por lo general no se utilizaba este tipo de dinámica. Por lo general, el maestro o la maestra daba la clase y los demás estaban ahí sentados. Y al principio yo trataba de convencerlos, por favor hagan esto, va a ser divertido. Pero después me di cuenta que yo no estoy ahí para convencer y yo no quería que ellos se sintieran incómodos o que ya dejaran de colaborar. Y dejé que los niños que no querían trabajar en un grupo o en parejas, pues que trabajaran solos por un tiempo. Y ya después de un tiempo, el niño o la niña ya quería trabajar con alguien más, porque vio que los demás niños se le estaban pasando bien, se estaban riendo, se estaban divirtiendo. Y la situación resultó para mejor. Sí, Sarah. Sí, yo solo quería decir que el periodo de niños de 6 a 12 años, pues es un periodo en que los niños son muy sociables, ¿no? Y es importante la interacción social, pero también hay que recordar la libertad de decisión de los niños. Y los niños no están listos para poder trabajar en algo digital, necesitan tiempo para aclimatarse. Entonces, sí, esta libertad de elegir que mencionamos es muy importante y les va a permitir trabajar en grupos.
Muy bien. Hay otra pregunta que dice, en el método Montessori, los niños de diferentes edades participan en actividades juntos. ¿También hacen actividades juntos en Scratch? Sí, la respuesta corta es sí. Ujú. Sí, mezclamos las edades, sí. Delia, no sé si quieres responder porque tú tienes niños en el aula. Sí, estaba leyendo el comentario. ¿Pueden repetir la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? En el método Montessori, los niños de edades distintas participan en actividades juntos. ¿También lo hacemos en Scratch? Sí. Unimos a diferentes grados, o sea, niños de diferente grupo, diferente edad, porque trabajan bien juntos y si tienen diferentes niveles, pues entonces los más grandes se vuelven mini profesores y les encanta, les enseñan a los demás. Estaba concentrándome en otro. Primero, los profesores deben poder trabajar juntos para enseñarle a los niños a trabajar juntos y sí es increíble y tienes razón, sí. Debo ser honesta y yo he visto cosas. A los maestros, las maestras les da miedo trabajar juntos entre sí. Quizás lo mismo pasa con los niños. Tienen miedo que los juzguen, pero los niños son tal como nosotros, todos somos seres humanos y todos tememos un poco el juicio de los demás. Lo mismo pasa aquí, ahora que estamos aquí en el escenario y se nos está juzgando. Y esa es la vida real y es difícil para los profesores trabajar juntos. Y debo confesar que antes de involucrarme en este proyecto, yo conocía tan solo a algunos maestros y maestras y ahora conozco a muchos. Sí, porque me puse en contacto con ellos, no que alguien se haya puesto en contacto conmigo. Sí, es importante que nos dejemos ser vulnerables, esa es una tarea muy importante. Sí, cometemos errores y bueno, esta actitud ante el error es esencial en el método y siempre está bien cometer errores y creo que Scratch deja cometerlos y luego encontré cómo solucionarlo y luego seguir. También hay una pregunta sobre si se puede utilizar el enfoque Montessori de 3 años y más. Sí, y también hay un niveles de Montessori que se pueden utilizar en adultos también. ¿Alguien quisiera responder a la pregunta de Nadia, alguno de nuestros profesores de España? Sí, nos dice, porque estamos desarrollando un proyecto a nivel nacional con Start Junior cuando hay algunas partes. Bueno, le gustó mucho el panel. No es una pregunta, es un comentario. Nadia, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Pero el manual está disponible para todos, para descargarlo en todos los idiomas que les mostramos en las diapositivas. Así que por favor, pónganse en contacto con nosotros, compartan la información. Bueno, aquí tienen nuestra información de contacto. Gracias por estar con nosotros y esperamos recibir más comentarios y preguntas de su parte. Gracias. So thank you to everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you very Bye-bye. much. Thank you.